Class 2020 que se realiza online, me ha tocado hablar de la eficacia y seguridad de la ortoqueratología. Soy Gonzalo Carracedo, profesor de la Facultad de Óptica y Optometría de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Y por dónde vamos a empezar? Bueno, vamos a definir primero qué es la ortoqueratología, que como veréis en las siguientes diapositivas, no es una técnica que sea actual, sino que lleva más o menos unos 40 años pues, poniéndose en prácticas en diferentes centros optométricos en el mundo. La definición que veis en la diapositiva es del año 2002, en la cual nos habla de que es un procedimiento clínico para reducir la miopía basada en la adaptación de varias lentes de contacto gas permeables de diseño especial, que como veréis es un diseño de geometría inversa, que produce un moldeo corneal mientras se duerme y que permite una visión nítida durante el día. Esta definición, de la que parte más o menos las primeras lentes de contacto de ortoqueratología, actualmente está un poco en desuso porque, como veréis a lo largo de la presentación, solamente vamos a necesitar en la mayoría de los casos una lente de contacto para poder hacer el tratamiento completo. Las primeras lentes de contacto que podríamos considerar de ortoqueratología fueron adaptadas por Jessen allá por los años 60 del siglo pasado, en el cual utilizaba lentes de geometría prolata, de una geometría esférica normal, la cual adaptaba más plana que los radios queratométricos del paciente, con la idea de moldear el centro de la córnea y de esa manera corregir la miopía que tenía ese paciente. ¿Cuál era el problema de este tipo de adaptaciones? Pues que eran muy poco estables, se descentraban con mucha facilidad y eso provocaba astigmatismos que no tenía el paciente y que, por tanto, en vez de estar corrigiendo la miopía que teníamos que corregir, estábamos provocando otro tipo de ametropía que generaba una mala calidad visual. Y además era muy lento. Aquí necesitamos varios tipos de lentes de contacto cada vez más planas para conseguir la adaptación correcta. Por los años 80 más o menos aparece la ortoqueratología de geometría inversa, la cual lo que se hizo fue un diseño de lente de contacto con las siguientes curvas, no la central, más cerradas, que se adaptara mejor al centro de la córnea y pudiera hacer mejor ese moldeo central de aplanamiento que hacemos con la ortoqueratología. La ortoqueratología que conocemos actualmente, que llamamos ortoqueratología nocturna y que nació más o menos a principios de este siglo, es una ortoqueratología en la cual seguimos utilizando lentes de geometría inversa, es decir, las segundas curvas son más cerradas que la curva base, para que quede más centrada, pero aprovechamos esa geometría inversa para no solamente aplanar el centro con la lente de contacto, sino también para que haya un engrosamiento de ese epitelio en la media periferia y entonces poder conseguir tratamientos de ortoqueratología hasta más o menos 10-12 dioptrías en los casos más extremos, pero de manera estándar, de manera normal, lo que está aprobado por la mayoría de las agencias sanitarias mundiales, hasta aproximadamente esas 6 dioptrías. Es mucho más estable, se centra mucho mejor la lente, es mucho más rápida que la ortoqueratología que conocíamos como diurna, que pertenece al siglo pasado. Fijaros en esta diapositiva. Lo que estamos viendo es exactamente cómo es ese moldeo. Podríamos pensar que lo que estamos haciendo es moldear el centro de la córnea, aplastando toda la córnea y torsionando la córnea, que era lo primero que se iba a pensar de la ortoqueratología, pero lo que realmente estamos haciendo es simplemente un tratamiento epitelial, con muy poquita afectación estromal, y lo que estamos haciendo es una aplanación en la zona central y, como veis en la diapositiva, una zona de engrosamiento en la medioperiferia. Todavía hay algún artículo publicado en las revistas científicas que hablan de moldeo o torsión de la córnea con algo de afectación en la zona endotelial, pero realmente casi toda la literatura científica nos habla de simplemente un efecto principalmente epitelial. Alrededor del 90% del efecto que hace la lente de contacto se produce en el epitelio. En la parte de abajo de la diapositiva podéis ver las topografías típicas que encontraréis en la ortoqueratología, que son en forma de juego de Boyer, es decir, una zona central más aplanada y un engrosamiento periférico. Son muy parecidas a las que conocéis de la cirugía refractiva, con una gran diferencia. En la cirugía refractiva, cuando hacemos el mapa comparativo del pre y el post cirugía, vemos ese anillo de engrosamiento periférico porque la zona central es más plana, pero realmente la periferia sigue siendo la misma. En el caso de la ortoqueratología, no. El centro es más plano, pero la periferia también es más curvada, está más engrosada. Fijaros en esta diapositiva en la que vemos los cortes histológicos de una córnea en la que se ha hecho ortoqueratología. En este caso se ha hecho un modelo animal y fue publicado en 2008 por Lichot y colaboradores, y podéis ver cómo la zona central está más aplanada, epitelial,
la zona medio periférica, el epitelio se ha engrosado y en la zona periférica se ha vuelto a aplanar un poco el epitelio porque es donde la lente se está apoyando. Por tanto, lo que estamos consiguiendo con estas lentes de ortoqueratología es realizar una presión positiva de aplanación en el centro con una presión negativa de engrosamiento en la periferia. Son siempre presiones hidráulicas. Esto es uno de los mensajes que me gustaría que quedaran de esta presentación. No es una presión física, la lente de contacto en la zona central no está tocando el epitelio, sino que hay una capa muy fina de lágrima que va a hacer una presión hidráulica para aplanar ese centro y luego un cúmulo de lágrima en la zona del reservorio, en la zona de la geometría inversa que tiene esa lente de contacto, donde por esa presión negativa después de la presión positiva se va a producir un engrosamiento de ese epitelio. Tenemos lentes de contacto, por ejemplo, como el CRT o un caso como el que veis en la diapositiva, hasta menos 4 dioptrías, donde la presión central es positiva y medio periférica negativa. Luego tenemos otros casos en los que, por ejemplo, si queremos corregir 11 dioptrías, tenemos que hacer mucha más presión en la zona central para que haya mucha más presión negativa en la zona periférica y engrosar mucho más esa zona medio periférica, pero además vamos a necesitar más presión positiva en la periferia para conseguir ese efecto que llega hasta las 11 dioptrías. Como os he comentado en la primera diapositiva o en la segunda, lo habitual es intentar hacer ortoqueratología hasta las 5 o 6 dioptrías, que es lo que es, como veremos, eficaz y seguro, pero hay casos extremos que os podéis encontrar en la literatura de correcciones con ortoqueratología por encima de las 8, 9, 10 o, como el caso que veis en la diapositiva, 11 dioptrías. ¿Qué cambios se producen? Bueno, pues lo que estamos intentando es moldear esa córnea como si fuera una lente negativa oftálmica, es decir, más fina en el centro, más gruesa en la periferia. En un caso de una dioptría 75, el engrosamiento que provocamos en la periferia es mucho menor que el que tenemos con 5,75 dioptrías o con 10,75. Y la aplanación, el adelgazamiento de ese epitelio corneal en la periferia o en la zona central es también mayor en cuanto queremos hacer todavía más control o más corrección de esa miopía. Lo que veis en la diapositiva es un fluorograma típico de lente de contacto de ortoqueratología, que es muy diferente al fluorograma de una lente permeable al gas de uso diurno. Tenéis que ver ese ojo de buey que hemos hablado antes en la topografía, pero simulado en el fluorograma, una zona central en la que apenas pasa fluoresceína, pero hay una capa muy fina de lágrima, por tanto se ve oscura, y luego el acúmulo de fluoresceína en forma de anillo en la zona medio periférica, que es donde va a aparecer ese anillo de engrosamiento en la topografía. Después, una zona de apoyo completo en la periferia. Esto es fundamental para que la ortoqueratología funcione bien, es decir, tenemos que cerrar esa cámara de presión para que tengamos un buen tratamiento de ortoqueratología y tener un levantamiento de borde como cualquier otra lente de contacto de las que ya conocemos de adaptación del permeable al gas diurno. ¿Cuáles son las indicaciones principales de la ortoqueratología? Bueno, tenéis aquí en la pantalla ahora mismo las tres principales. Mejorar la agudeza visual diurna sin necesidad de corrección con gafas de lente de contacto, que es la indicación que se ha utilizado de manera clásica la ortoqueratología hasta que se descubrió sus efectos positivos sobre el control de la progresión de la longitud axial. Como alternativa a otras lentes de contacto, vamos a hablar de ello a continuación, en aquellos pacientes que presentan sequedad al final del día, estas lentes de contacto son una muy buena alternativa para ellos cuando no conseguimos mejorarlo cambiando algunos aspectos de la adaptación de esa lente de contacto blanda, y fundamentalmente el 70, 80 o 90% de los casos de ortoqueratología que vais a adaptar van a ser para realizar ese control de miopía o ese manejo de la miopía en niños, en menores de 14-15 años. Miro 1 Month delivers one of the highest levels of oxygen transmission. Available in sphere, toric and multifocal. Miro 1 Month contact lenses from Menicon. Ok, vamos a ver por qué esa lente de ortoqueratología puede mejorar esa sintomatología de ojo seco al final del día. Hay evidencia científica al respecto.
algunos artículos científicos publicados por nuestro grupo de investigación y publicados en colaboración con otro grupo de investigación que hay en la Universidad de Dominio, dirigido por el profesor José Manuel González Meijome, en el cual hemos encontrado que el confort y la sensación de sequedad que presentan los pacientes con ortoqueratología es menor que los pacientes que utilizan lentes de contacto permeables al gas durante el día. No solamente lo hemos visto cuando lo comparamos con lentes de contacto similares, pero de uso diurno, sino que también lo encontramos cuando lo comparamos con lentes de contacto blandas o hidrofílicas de hidrogel de silicona de uso diurno. Podéis ver en las gráficas cómo la sensación de sequedad al final del día o la frecuencia de esa sequedad en los pacientes cuando utilizaban la ortoqueratología era menor que cuando utilizaban las lentes de contacto blandas de hidrogel de silicona. En esta gráfica, en este paper, podemos ver también que no solamente es una cuestión de sintomatología, sino que también es una cuestión de signos. Este trabajo lo realizamos para comprobar si ese efecto sintomatológico de mejora con la ortoqueratología se debía a algún cambio en los signos típicos de la sequedad ocular, como podría ser el tiempo de rotura lagrimal, el volumen lagrimal medido con el test de Zimmer, o la densidad de las células Goblet, que son las responsables de producir mucina y que están muy relacionadas con la estabilidad de la película lagrimal y la mejora del confort. Lo que hicimos fue comparar a dos grupos de pacientes. Uno de ellos, usuarios de lentes de contacto hidrogel de silicona hasta el momento de entrar en el estudio, y otro grupo que no era usuario de lente de contacto. Y a ambos grupos les tomamos medidas de esas células Goblet, de esa densidad en células Goblet en la conjuntiva, antes de adaptarle las lentes de 2K y al mes de la adaptación para comprobar si había alguna diferencia. Y lo que nos encontramos fue bastante llamativo. Los pacientes que eran usuarios de lentes hidrofílicas, hidrogel de silicona, tenían una densidad de células Goblet al inicio de utilizar el 2K bastante menor que la que tenían los no usuarios de lentes de contacto. Al mes de utilizar la ortoqueratología, esos pacientes que tenían una densidad baja por el uso de la lente de hidrogel de silicona presentaron una mejora de esa densidad a niveles similares a los que tenían los no usuarios de lentes de contacto y, por tanto, podría justificar de una manera objetiva por qué subjetivamente los pacientes de ortoqueratología notaban mejorías en el confort y en la sequedad ocular. Y la gran pregunta a estos resultados es ¿por qué esa ortoqueratología disminuye la sensación de ojo seco durante el día? Y la respuesta a la hipótesis más sencilla es que no hay lente durante el día, que esté desestabilizando esa película lagrimal y provocando ese efecto de disconfort y de sequedad al final del día. Por tanto, estas lentes de contacto son una buena alternativa para vuestros pacientes usuarios de lente de contacto blanda que notan disconfort al final del día o no pueden utilizar las lentes de contacto todas las horas que les gustaría utilizar. En este caso, esta indicación estaría más planteada para pacientes adultos que pudieran utilizar la ortoqueratología. Lo que vamos a ver ahora, con el control de la miopía, y donde vamos a hablar de la eficacia y seguridad de estas lentes de contacto, está más orientado hacia los niños, entre 6 y 15 años aproximadamente, que es donde podemos intentar hacer un control de esa miopía. ¿Realmente tenemos que controlarla? ¿Realmente la miopía se ha convertido en una epidemia en estos momentos actuales en los que estamos viviendo una pandemia con el tema del coronavirus? ¿Es la miopía una epidemia? ¿Lo podemos considerar así? Bueno, lo que está claro es que se ha encontrado en los últimos 10 años una progresión, un aumento de la prevalencia y de la incidencia de la miopía muy grande, sobre todo en los países asiáticos. Fijaros en la gráfica como la incidencia en niños entre 11, 12, 14 años en los países asiáticos como son China, Corea o Japón está avanzando a términos por encima del 90%. Esto significa que 9 de cada 10 niños en estos países asiáticos son miopes en la edad entre los 12 y 14 años y esa miopía irá progresando hacia la edad adulta. Pero esto es una cosa solamente de los asiáticos o también está ocurriendo en los países occidentales, Europa, Latinoamérica, Norteamérica. Bueno, pues es algo que está ocurriendo a nivel mundial. No a los mismos niveles que en los países asiáticos, pero poco a poco nos vamos acercando a ellos, pero sí que está ocurriendo a nivel mundial. Fijaros cómo en Estados Unidos y Canadá estamos hablando de porcentajes ya en edades adulta, 20-24 años, que llegan al 70%, y en los países europeos al 40-45%, y estamos hablando que estos resultados ya son de hace 4 o 5 años, probablemente a estas alturas, 2020, estemos hablando de
una incidencia todavía mayor. Y en los países latinoamericanos ocurre exactamente lo mismo. En países como Brasil o México se han hecho algunos estudios de incidencia de la miopía y estamos en valores muy por encima de los que tenían hace 20, 30 o 40 años. ¿Cuáles son los factores por los que esta miopía está creciendo de una manera tan importante y además porque nos tiene que preocupar? Bueno, los dos factores principales es los cambios de hábitos a la hora de realizar ciertas actividades con respecto a lo que ocurría hace unos cuantos años. Ahora nuestros hijos pasan mucho menos tiempo al aire libre de lo que pasábamos nosotros y se ha demostrado el efecto positivo sobre la ralentización y la aparición de esa miopía cuanto mayor tiempo estamos al aire libre por el efecto que tiene la luz azul solar sobre la concentración de dopamina en la retina y ese efecto sobre el control del crecimiento de la longitud axial. Y el otro gran factor es el aumento de trabajo en cerca que están realizando nuestros hijos. Y con esto no estoy diciendo que nuestros hijos estudien más de lo que estudiábamos nosotros con su edad. Lo que estoy diciendo es que nuestros hijos juegan en distancias cercanas, cosa que nosotros no hacíamos. Por eso pasábamos más tiempo al aire libre. Ellos están todo el día con la tablet, con el móvil, a distancias cercanas, no solamente en las tareas realmente ocupacionales de estudio, sino que también en sus tareas recreativas. Y por tanto, pueden llegar a pasar entre 6, 7, 8 horas al día utilizando esa vista de cerca que tiene un efecto sobre la acomodación que puede provocar ese aumento de la progresión de la miopía y cambiar ese proceso de metropización. ¿Qué hacemos? ¿Que trabajen menos en cerca o que el trabajo en cerca no sea tan en cerca? ¿Que estén continuamente al aire libre? Bueno, tendremos que buscar otro tipo de alternativas. Esos son sugerencias, esos son hábitos que podemos plantear y sugerir a los papás de estos niños que vayamos a tratar para intentar minimizar el efecto de crecimiento axial del ojo, pero a su vez tenemos otras opciones de tratamiento, como los que veis en la diapositiva. Podemos utilizar tratamientos farmacológicos en el área de la oftalmología, como es la atropina, o en el área de la contactología, lentes de ortoqueratología o lentes de contacto hidrofílica. Cualquiera de los tres han demostrado su eficacia. Todavía no se ha demostrado cuál es el mecanismo real de acción, es decir, cuál es el mecanismo por el cual son capaces de controlar la miopía. Pero sí han demostrado su eficacia y también han demostrado que la seguridad en su uso es realmente aceptable. En el caso de la atropina, probablemente el mayor problema que haya sea ese efecto rebote cuando dejan de utilizar la atropina y la necesidad de corregir su ametropía durante el día. En el caso de las lentes hidrofílicas, esto último es también uno de los hándicaps. En el caso de la ortoqueratología, una de sus ventajas es que no van a necesitar gafas ni lente de contacto durante el día, pero quizás su mayor hándicap es siempre esa losa que lleva encima de fama de mayor riesgo de queratitis microbiana que los otros tratamientos y que vamos a ver en las siguientes diapositivas cuando pasemos a la seguridad que no es tal, es decir, que tienen un riesgo de queratitis microbiana que es realmente aceptable. Hay evidencia científica de la eficacia de las lentes de contacto hidrofílicas, como veis en la pantalla, y se habla de reducciones alrededor del 35% en la mayoría de los diseños. Incluso hay algún diseño como MySight de Cooper Vision, que es el último que ha llegado al mercado, con un estudio de eficacia importante que supera alrededor del 50%. Un comprobado líder en la práctica de lentes especiales y ojo seco. Cuando la precisión importa. Lo que sí que tenemos que tener claro y tenemos que intentar controlar bien es qué tipo de miopía es la que podemos tratar para que deje de crecer. Esta clasificación que os voy a poner en esta diapositiva es una clasificación muy sencilla, una división muy sencilla de los tipos de miopía, pero que nos va a dar mucha información de cuáles son las miopías que sí podemos intentar tratar su progresión con lente de contacto o con atropina. Tenemos las miopías de curvatura, que son aquellas que tienen que ver con un aumento de la curvatura de los medios oculares, ya sea el cristalino, principalmente la córnea, como puede ser el queratocono, o el exceso en trabajo de luz cerca, por ejemplo, una pseudomiopía,
Tenemos las miopías de índice, que son aquellas en las que lo que cambia es el índice de refracción de los medios oculares, puede ser, por ejemplo, provocado por una catarata nuclear. Y luego están las miopías axiales, que son aquellas que se deben a un crecimiento axial del ojo, que hace que todas las estructuras oculares, todos los dióptros oculares, hagan que la luz enfoque por delante de la retina y por tanto el ojo se haga miope. Bueno, todas las miopías que son axiales son las que podemos tratar con lentes de ortoqueratología o lentes de contacto de desenfoque periférico hidrofílicas o con atropina, porque son esas miopías las que van a ser foco de este tipo de tratamiento. Todas las miopías de curvatura, como las pseudomiopías, keratoconos, todas las miopías de índice, como una catarata nuclear, no son susceptibles de tratar con estas lentes de contacto. Digamos que aproximadamente el 80%, si no más, de las miopías son axiales y por tanto es mucho número de pacientes el que podemos tratar con estas lentes de contacto, pero antes de saber si les podemos tratar, tenemos que comprobar qué tipo de miopía tiene ese paciente para saber cuál es el tratamiento más adecuado. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista anatómico de un ojo miópico y un ojo métrope? Lo veis en esta diapositiva. Los ojos métropes normalmente durante el proceso de metropización crecen de manera global, tanto en su eje axial como en su eje sagital. En cambio, los ojos miopes no. Los ojos miopes crecen fundamentalmente en el eje axial y hacen que sean más largos en su eje axial que en su eje sagital, es decir, se hacen como si fueran más balón de rugby y provocan que haya un aumento de esa miopía. Ese crecimiento solamente en el eje axial lo que va a provocar es que la zona periférica de la retina, en su eje sagital, se convierta se adelante más esa retina, lo que sería el plano imagen si estuviéramos ante un sistema óptico, y eso hace que cuando tengamos enfocada la imagen sobre la fobia, en la periferia tengamos fundamentalmente una hipermetropía, es decir, tendremos un desenfoque hipermetrópico. ¿Qué es lo que hacemos con la ortoqueratología? Con la ortoqueratología lo que hacemos es que los rayos centrales van a pasar por una zona más plana, que van a conseguir enfocar la luz justo en la fobia, es decir, vamos a corregir esa miopía, pero ese anillo rojo que veis en la topografía, que es un anillo de engrosamiento, de encurvamiento, lo que va a hacer es aumentar la potencia. ¿Para qué? Para que ese desenfoque hipermetrópico que tenemos en la periferia se convierta en desenfoque miópico durante el uso del tratamiento, y se cree que ese es el principal mecanismo por el cual la ortoqueratología y las lentes de contacto hidrofílicas controlan la progresión de la longitud axial. Incluso hay algunos artículos científicos, como este que tenéis en la pantalla, en el que comprueban que los pacientes que tienen miopías en progresión tienen un desenfoque periférico hipermetrópico, y en cambio aquellos que llevan con la miopía estable durante 2 años, ese desenfoque periférico no es hipermetrópico, sino que es más métrope o incluso hipermetrópico. Lo que hacemos con la AutoCAD, como veis en la diapositiva, es pasar de un desenfoque periférico ligeramente hipermetrópico a un desenfoque periférico muy miópico, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se considera que es el mecanismo principal de control de la progresión de la longitud axial. Pero que quede claro, es todavía una hipótesis, es con lo que se trabaja a la hora de investigar, con lo que se cree que estamos consiguiendo ese control, pero no está completamente demostrado. Necesitamos más robustez en la evidencia científica para poder aseverarlo. Y probablemente no sea el único mecanismo. Hay mecanismos acomodativos, hay otros mecanismos relacionados con la energía de la luz o con las aberraciones, no solamente con esta parte esférica de la ametropía, las que estén relacionadas e involucradas en el control o en la progresión de esa longitud axial. Ok, vamos a hablar entonces de esa evidencia científica en cuanto a la seguridad y la eficacia de la ortoqueratología, sobre todo en el ámbito del control de la miopía, que es su indicación principal. Aquí tenéis varias gráficas provenientes de diferentes estudios científicos, ahora hay más, estos son algunos de los primeros que se publicaron, en los cuales nos hablaban de un control de la progresión axial por parte de la ortoqueratología a 2 años entre el 35 y el 60%, dependiendo del estudio con el que estuviéramos evaluando. Incluso, probablemente el que marque un 60% sea un estudio en el cual se hace una ortoqueratología parcial, es decir, demostrando que ni siquiera sería necesario corregir la miopía completamente con la ortoqueratología, sino que generando ese anillo periférico corregiríamos esa progresión de la longitud axial y controlaríamos la progresión de esa miopía.
hay evidencia científica suficiente. Esta es la pirámide de la evidencia científica en la que podéis ver la base, que son los estudios que menos robustez a la hora de sacar conclusiones tienen, y el pico de la pirámide, que son las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, son los estudios que más robustez desde el punto de evidencia tienen para concluir que un tratamiento es eficaz o no. Fijaros, aquí os pongo 5 o 6, y este es probablemente el más importante de ellos, publicado en 2016 en la revista Ophthalmology, diversos metaanálisis que demuestran la eficacia de la ortoqueratología. Es decir, nadie os puede negar la eficacia de la ortoqueratología para controlar la progresión de la longitud facial, como hace la atropina en bajas dosis o como hacen las lentes de contacto de desenfoque periférico. Podemos discutir si ese control de la progresión es clínicamente relevante o no. Podemos discutir cuál es el mecanismo por el cual ese control de miopía se está realizando, pero no que es eficaz, no que el niño que está durante 2 años con ortoqueratología, su miopía crece más despacio que el niño que ha estado con las gafas o una lente de contacto hidrofílica de visión monofocal. La parte de la seguridad. Os he comentado que probablemente el mayor hándicap, la mayor losa que tiene la ortoqueratología es la seguridad en su uso. Hay bastantes voces que hablan del riesgo de generar queratitis microbianas con el uso de la ortoqueratología. Bueno, esta revisión, que es de Bruce Kofler y James Sears, en el cual se hace referencia a un trabajo publicado por Bullimore, en el cual se comprobó cuál era la incidencia de queratitis microbianas en la ortoqueratología, pone esa incidencia en 7 casos de cada 10.000. Para compararlo con otras lentes de contacto, podemos ver al lado cómo otras lentes de contacto andan entre los 4 y los 14 casos de cada 10.000. 4 casos de cada 10.000 son las lentes de contacto de uso diurno diarias o mensuales. 14 casos de cada 10.000 son las lentes de contacto de uso nocturno prolongado, hidrogel de silicona. Es decir, estamos en unos valores de incidencia de queratitis microbiana similar a otras lentes de contacto. Por tanto, no podemos sacarlas como algo mucho más de mayor potencial riesgo que las otras lentes de contacto, sino que estamos en el mismo rango de incidencia, que como veis son aproximadamente entre 7 y 10 casos de cada 10.000. ¿Cómo se produce esa infección realmente? ¿Por qué la ortoqueratología puede provocar esa infección microbiana durante su uso? Bueno, este estudio de Jennifer Chu y Patrick Caroline, en el cual lo que hicieron fue un modelo animal, adaptar ortoqueratología y con pseudomonas, que es uno de los patógenos junto a la cantamoeba más peligrosos en el uso de la lente de contacto, intentaron comprobar en qué momento se produce esa infección. Lo que hicieron fue adaptar la lente de ortoqueratología, comprobar que no había tinciones en el tratamiento y entonces instilar pseudomonas. Y lo que encontraron es que esa pseudomona no era capaz de infectar, sino que es lo que provocaba una inflamación. Contaminaron la lente de contacto, la pusieron, seguían provocando inflamación. ¿Cuándo provocaron la infección? En el momento en el que hicieron un raspado corneal, rompieron esa permeabilidad epitelial de la córnea y por tanto la pseudomona, este patógeno, pudo introducirse en la córnea para poder hacer esa infección, ese problema que podríamos tener nuestros pacientes de ortoqueratología. Por tanto, no es el uso de la lente de contacto en sí, per se, es el mantenimiento de la lente de contacto, es el control que tengamos nosotros como adaptadores desde el punto de vista de las tinciones corneales. En la ortoqueratología tenemos que ser mucho más rigurosos en el tratamiento de esas tinciones corneales para evitar romper la permeabilidad corneal que pueda aumentar el riesgo de tener una infección microbiana. Hay algunos artículos científicos que nos hablan de que no hay diferencias en la permeabilidad epitelial entre ortoqueratología y otros diseños de lentes de contacto, siempre y cuando no provoquemos esas tinciones que pueden abrir la puerta a los patógenos. ¿Qué pasa si lo comparamos con otras
técnicas de tratamiento en la superficie ocular refractivas, como por ejemplo la cirugía refractiva de la miopía. Bueno, pues este trabajo de análisis de muchos resultados de cirugía refractiva LASIK para ver cuál era la incidencia de la queratitis infecciosa, lo que encontraron es que había 9 casos de cada 10. Estamos hablando de una incidencia igual que la ortoqueratología y, por tanto, estamos hablando de incidencias que podemos considerar aceptables para poder hacer la adaptación. La razón principal, como he dicho anteriormente, son los malos hábitos. Si no tenemos unos buenos hábitos de manejo de las lentes, de limpieza de las lentes, lo que vamos a tener es muchísimo mayor riesgo. En este estudio, en el que se buscó cuál era la incidencia de acantamoeba o queratitis por acantamoeba en Estados Unidos entre el año 2005 y 2011, lo que se encontró es que los principales casos de queratitis por acantamoeba no eran los neófitos en el uso de la lente de contacto, ya eran usuarios de más de 10 años, pero era principalmente en aquellos en los que utilizaban agua para guardar sus lentes de contacto en el estuche o que no limpiaban el portalentes, sino que utilizaban el mismo portalentes de manera habitual sin limpiarlos, en el cual se pueden generar biofilms y colonias de esos patógenos que puedan infectar la lente de contacto, y por tanto son estos los pacientes de riesgo de tener las queratitis. Por eso es tan importante que nosotros como profesionales de la visión no solamente hagamos la adaptación, sino que controlemos todo el proceso de uso de la lente de contacto durante las visitas de seguimiento. Tenemos que comprobar que nuestros pacientes, si hacen natación, utilicen gafas de buceo para intentar evitar el riesgo de contacto de aguas contaminadas con una superficie que pudiera tener algún tipo de tinción. No utilizar el agua del grifo para la limpieza, pero fundamentalmente para el mantenimiento y el guardado de las lentes en el portalentes. Limpiarnos bien las manos a la hora de colocar las lentes o manejar las lentes. Tenemos que tener las manos bien limpias, no sucias, porque si no vamos a pasar esa suciedad a la superficie del ojo. Y cambiar los líquidos de mantenimiento, prescribir los líquidos de mantenimiento que consideremos que son los más adecuados y comprobar que nuestros pacientes cambian ese portalentes cada vez que abren un líquido de mantenimiento nuevo. Aún así, viendo todo lo que hemos visto con respecto al riesgo del uso de las lentes de contacto, si comparamos el riesgo que puede tener un paciente de tener esa queratitis microbiana, como hemos visto antes, a el riesgo de tener patologías asociadas a una miopía más elevada, podemos comprobar que hay algún estudio como el que está en la pantalla en el que nos dicen que el riesgo durante toda la vida de tener una queratitis microbiana es 3,5 veces menor que el riesgo de tener una patología asociada al uso al aumento de esa miopía. Por tanto, desde el punto de vista de la queratitis microbiana, muchos controles de los hábitos de uso de la lente de contacto, una adaptación rigurosa para controlar las fricciones corneales y considerarlos como algo aceptable. Desde el punto de vista de seguridad, no solamente vamos a hablar de la queratitis microbiana, sino que también tenemos que hablar de el DK, de la posible hipoxia. Estamos durmiendo con una lente de contacto por la noche. Actualmente esto no es una preocupación porque los materiales que utilizan las lentes de contacto para ortoqueratología tienen unos DKs muy altos que permiten un flujo de oxígeno prácticamente el mismo que si no tuviéramos la lente de contacto en el ojo durante la noche. Y por tanto, los edemas fisiológicos que nos encontramos por la mañana después de la ortoqueratología no son muy diferentes a los que nos encontramos si no hubiéramos dormido por la lente. Por lo tanto, el riesgo de edema, que hace unos años era algo que nos preocupaba bastante, actualmente es bastante difícil que encontréis un edema a la mañana siguiente de utilizar ortoqueratología si estáis utilizando los materiales adecuados para esas lentes de contacto. Y luego está la parte del recovery, es decir, la reversibilidad del tratamiento. Una vez que este paciente deja de utilizar la ortoqueratología, ya sea por control de miopía o porque la estaba utilizando siendo adulto para ver mejor durante el día y quiere dejar de utilizarla, ¿qué ocurre con esa córnea? ¿Vuelve a su normalidad? ¿No? Bueno, este trabajo, que fue la tesis doctoral de una compañera mía aquí en la facultad, la profesora Amelia Nieto, demuestra que los cambios morfológicos que induce la ortoqueratología a largo plazo, en este caso fue un estudio de un año, son prácticamente todos recuperables, reversibles, al mes de haber retirado la lente de contacto. Es decir, los cambios morfológicos en las células, evaluados con microscopía confocal, demuestran que las células epiteliales vuelven a su posición natural. Probablemente los cambios topográficos, si es un paciente que lleva mucho tiempo utilizando ortoqueratología, necesiten más de un mes, pero
En el caso de la activación de los queratocitos en el estroma, que son los responsables de ese posible edema ligeramente se produce con la ortoqueratología, esa activación es reversible y al mes vuelve a su activación normal. Y el polimnegatismo que encontramos en el endotelio por el uso de la ortoqueratología es exactamente el mismo que el que podemos encontrar en cualquier otra lente de contacto, y además parece que hay una pequeña reducción al cese del uso de la lente de contacto, no completa, pero una pequeña reducción. Para que os deis cuenta de la reversibilidad del tratamiento, hay muchas clínicas oftalmológicas alrededor del mundo que utilizan la ortoqueratología en las edades adolescentes para controlar esta miopía, y cuando llegan a la edad adulta y se comprueba que esa miopía ya no está progresando, esos pacientes dejan de utilizar la ortoqueratología y son operados de cirugía refractiva sin que se haya presentado a día de hoy ninguna complicación o incidencia que estuviera asociada al uso de la ortoqueratología previo a la cirugía refractiva. Como conclusiones de esta presentación, vamos a ver varias. La primera de ellas es la ortoqueratología es eficaz, la ortoqueratología es segura, no sabemos por qué se produce ese control en la progresión de la longitud axial a ciencia cierta, es decir, tenemos hipótesis bastante fundadas, como puede ser el desenfoque periférico hipermetrópico y pasarlo a miópico, pero todavía queda mucho de estudiar en ese área, pero está bastante claro, hay una evidencia robusta de su eficacia, y en cuanto a su seguridad, podemos decir que el riesgo de padecer complicaciones severas por el uso de la ortoqueratología son riesgos que, como en todos los tratamientos sanitarios, están dentro de lo que consideraríamos aceptable. Por tanto, tenemos que tener claros un concepto a la hora de ofrecer la ortoqueratología como tratamiento para el control de la miopía y intentar explicar a esos papás que a lo mejor han estado en otro profesional de la visión que les ha indicado que no es buena idea utilizar la ortoqueratología para el control de la miopía o que no existen mecanismos para controlar la miopía, lo que dice esta editorial de la Contact Lens and Anterior Eye, en la cual quizás estos compañeros que tienen estas opiniones están siendo miopes ante el control de la miopía. Si tenemos evidencia robusta de que podemos controlar la miopía, en este caso con la ortoqueratología, y es eficaz, no debemos ser miopes ante eso y, por tanto, tenemos que adaptar a nuestros gabinetes a un manejo de la miopía y, en el caso de que tengamos pacientes, niños que empiezan con una progresión de esa miopía, no quedarnos solamente en la corrección de la metropía, sino en poner medios para intentar controlar esa progresión y evitar que esa progresión sea lo máximo posible, sino lo mínimo que a día de hoy podemos hacer. Y, por tanto, adaptar lentes de ortoqueratología o lentes de contacto de desenfoque periférico hidrofílicas. Hasta aquí la presentación. Espero que la hayáis disfrutado. Tenéis mi correo electrónico en la parte inferior. Yo estaré encantado de responder a las preguntas que tengáis sobre la presentación por correo electrónico cuando queráis, y que disfrutéis de este magnífico congreso que es CLASS 2020, que gracias a la pandemia va a durar todo un mes, no solamente un fin de semana, y algo positivo tendremos que ver de que se haya hecho online. Hasta la próxima.